La bioacumulación es el proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en su medio o en los alimentos. Las sustancias propensas a bioacumularse alcanzan concentraciones crecientes a medida que se avanza en el nivel trófico en la cadena alimenticia. En función de cada sustancia, esta acumulación puede producirse a partir de fuentes abióticas, suelo, aire y agua, o bióticas, otros organismos vivos. Las principales vías de introducción de una sustancia química es un organismo vivo son la respiratoria, la digestiva y la integumentaria. Ejemplo de bioacumulación en sistemas acuáticos. Por ejemplo, hay organismos acuáticos que bioconcentran metales pesados. Por ejemplo, las ostras y mejillones pueden contener niveles de mercurio y cadmio que son 100.000 veces más grandes que los que se encuentran en el agua donde viven. Puede apreciar en la diapositiva, una sustancia se acumula en un ser humano o en otro organismo, depende de la velocidad v a la que es ingerido de la fuente, por ejemplo el alimento, y del mecanismo por el que se elimina, es decir, su sumidero. Comúnmente la velocidad de eliminación sigue una relación simple con la concentración de la sustancia en el organismo, que a la cual sería C. La velocidad es directamente proporcional a C. A esto se lo conoce como relación de primer orden, ya que la potencia a la que es elevada la variable independiente es 1. Si la constante velocidad del proceso se define como k, la velocidad de eliminación es k por c. Si inicialmente no hay sustancia presente en un organismo, es decir, si c es igual a 0, entonces la velocidad inicial de eliminación es 0 y la concentración aumenta debido solo a su ingestión, tal como se observa en la figura, en la parte de la curva que se encuentra cerca del origen. Sin embargo, a medida que aumenta c, la velocidad de eliminación también aumenta, y en este último término coincide con la velocidad de ingestión, si v es constante. Una vez alcanzada esta igualdad, c ya no varía, alcanzándose un estado estacionario, puesto que bajo estas condiciones estacionarias la velocidad de eliminación es igual a la velocidad de ingestión. Entonces quedaría k por c igual a v. De esta igualdad se sigue que el valor de la concentración CEE del estado estacionario es CEE R sobre K. Obsérvese que cuanto mayor es el tiempo de vida de una sustancia, mayor es el nivel de acumulación en el estado estacionario. Los bifenilos policlorados, PCBs, se refiere a un grupo de compuestos químicos organoclorados industriales, los cuales generaron una preocupación ambiental de importancia a lo largo de las décadas de los 80 y 90. Aunque no son pesticidas, se encuentran una variedad de aplicaciones de nuestra sociedad moderna debido a las propiedades que posee. Desde finales de los 50 se han producido alrededor de 1.000.000 de toneladas métricas de PCBs, igual que muchos otros compuestos organoclorados, son muy persistentes en el medio ambiente y se bioacumulan en los sistemas vivos. Como resultado de las negligencias prácticas de disposición, los PCB se han convertido en un gran problema de contaminación en muchas partes del mundo. Todos los PCB son prácticamente insolubles en agua, pero lo son en medios hidrofóbicos, como las grasas o las sustancias aceitosas. Comercialmente, los PCB eran interesantes debido a que son líquidos, químicamente inertes, difíciles de quemar, tienen presiones de vapor bajas, son baratos de producir y son aislantes eléctricos excelentes. Como resultado de estas propiedades, se utilizaron ampliamente como fluidos de refrigeración de transformadores eléctricos y condensadores. Más tarde, se emplearon también como plastificantes
es decir, como agentes usados para mantener flexibles a otros materiales como el PVC. Un transformador con buen mantenimiento y trabajando sin exceso de carga puede tener una vida útil de 30 años, en algunos casos más. Posteriormente, y por diversas causas, son susceptibles de liberar los PCB con riesgo de contaminación al suelo y acuíferos en una amplia superficie. El peligro es mayor si los contenedores se deterioran o filtran en este caso. El PCB se transforma en un producto químico denominado dioxina. Inicialmente, los transformadores que contenían PCBs eran enterrados en vertederos, con lo que se iba lixiviando su contenido en PCB. De esta manera, los PCBs se han ido liberando al medio ambiente durante su producción, su utilización, su almacenamiento y su disposición. Si se libera al medio ambiente, los PCBs persisten a lo largo de años, ya que son resistentes a la degradación por agentes químicos o biológicos. Aunque su solubilidad en agua es muy baja, es probable que se absorba sobre partículas suspendidas en el agua y también que pequeñas cantidades de PCB pasen a la fase de vapor para luego depositarse sobre el suelo o en el agua. Una medida cuantitativa del reciclado de los PCBs proviene del balance de masa entre las entradas y salidas anuales de estos compuestos en un lago. Principalmente, casi toda la entrada de PCBs vienen del aire, con relativamente poca entrada de las industrias o bien procede de los ríos tributarios. Globalmente, los lagos van liberando gradualmente al aire su carga histórica de PCBs. En la actualidad, bastante poco se pierden los sedimentos. Aproximadamente tanto PCB se redisuelve de los sedimentos como se incorpora a ellos por sedimentación. Como se observa en la figura, debido a su persistencia y a su solubilidad en los tejidos grasos, los PCB en la cadena trófica sufren biomagnificación. La toxicología de los bifenilos policlorados depende del número y la posición de los átomos de cloro. Si estos están en posición orto, los anillos no pueden rotar y los isómeros en este grupo se llaman coplanares y los demás no coplanares. Los bifenilos policlorados coplanares tienen una toxicidad aguda baja, es decir, los efectos agudos se observan a dosis muy alta. A dosis baja no muestran efectos agudos, pero son promotores de tumores y tienen efectos crónicos en el desarrollo del sistema endocrino e inmunitario. Los pesticidas son sustancias que pueden matar directamente a organismos no deseados o bien controlarlos, por ejemplo, interfiriendo con el proceso reproductivo. Todos los pesticidas químicos presentan la propiedad común de bloquear procesos metabólicos vitales de los organismos. Los pesticidas inorgánicos y orgánicos son normalmente bastante tóxicos para los seres humanos y para otros mamíferos, especialmente en las dosis necesarias para actuar como pesticida. Han ocurrido envenenamiento en masa como consecuencia de alguno de estos compuestos, como fungicidas, derivados del mercurio. Además, los metales y metaloides tóxicos como el arsénico habitualmente son usados como pesticidas, no son biodegradables, una vez liberados al medio ambiente, permanecen indefinidamente en el agua, incorporados luego en la fauna, en el suelo o en los sedimentos, con lo que pueden entrar en la cadena alimenticia si son liberados de estos lugares. Uno de los pesticidas que fue ampliamente usado fue el hexaclorobenceno. Se utiliza en aplicación como fungicida para cultivos de cereales.
Debido a su extremada persistencia y que aún hoy se emiten como subproducto por la industria química y en procesos de combustión, se considera un contaminante ambiental muy extendido. La preocupación relativa a este compuesto es debida a que causa cáncer de hígado en roedores de laboratorio y por lo tanto quizás también en los seres humanos. Los cloropirifos son insecticidas de amplio espectro que se utilizan en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Se emplea para el control de plagas en la producción de frutas, hortalizas, cereales y plantas ornamentales. El principal mecanismo de acción descrito para este insecticida es la inhibición de la acetilcolinsterasa. Sin embargo, reportes más recientes sugieren múltiples efectos del plaguicida independiente de la inhibición de esta enzima. Se ha determinado que este insecticida puede comportarse como un disruptor endocrínico, modulando la acción de los estrógenos y alterando la normal estructura del tejido mamario. Según resultados, alertan sobre el impacto que este compuesto podría tener sobre la salud, sugiriendo la necesidad de revisar su uso, dado que manifiesta acciones a dosis encontradas en el ambiente. Estos compuestos entran en el medio ambiente a través de la aplicación directa a cosechas, prados, animales domésticos, viviendas y sitios de trabajo. También pueden entrar al medio ambiente a través de la volatilización, los derrames y la eliminación de desechos de estos compuestos. Estos compuestos clorados se han aplicado al suelo, por lo general permanece en el área donde fue aplicado porque se adhiere firmemente a las partículas del suelo. Desde el punto de vista de la toxicología de los cloropirifos, son insecticidas de amplio espectro. La vida media de este insecticida en el suelo es de 6 a 25 semanas y en el agua de 1 a 5 días. La volatilización es la ruta primaria de disipación y la fotólisis es la vía de degradación del activo. Estos compuestos son considerados de moderado a altamente tóxico para aves y peces y altamente tóxico para abejas. Con respecto a la toxicología de los cloropirifos en animales y humanos, oral aguda le corresponde una dosis letal 50 igual a 223 miligramos por kilogramo. Una dermal aguda le corresponde una dosis letal 50 mayor a 5.000 miligramos por kilogramo. Una inhalatoria aguda le corresponde una concentración letal mayor a 3.3 miligramos por litro. Irritación en ojos, irritación dermal y sensibilidad dermal es moderada. Los contaminantes orgánicos persistentes son un grupo de sustancias químicas que tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se biomagnifican en las cadenas tróficas contaminando los alimentos, son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias por todo el planeta y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. El Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes es un acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Fue firmado el 23 de mayo de 2001 en Estocolmo y entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Inicialmente el convenio regulaba 12 productos químicos, incluyendo productos producidos internacionalmente, tales como pesticidas, PCB, dioxinas y furanos. Actualmente hay 184 países que han ratificado el convenio. Con respecto a los efectos comunes que tienen los plaguicidas organoclorados sobre la salud del hombre, los efectos agudos sobre la salud humana por la exposición a los plaguicidas organoclorados producen la alteración del sistema nervioso central. Se padece malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, temblores, excitación, convulsiones recurrentes, depresión severa de los sistemas respiratorios y coma. Muchos compuestos organoclorados se encuentran en los tejidos de los peces a concentraciones que son algunos órdenes de magnitud mayores que los que se encuentran en las aguas donde habitan. Las sustancias hidrofóbicas, como el DDT, particularmente responden a este fenómeno.
hay varias razones para que ocurra esta bioacumulación de compuestos químicos en sistemas biológicos. En primer lugar, muchos compuestos organoclorados son inherentemente mucho más solubles en medios hidrocarbonados, como los tejidos grasos de los peces, que en el agua. Los peces también bioacumulan los compuestos orgánicos que están incorporados en los alimentos que comen y en la ingestión de partículas presentes en el agua y en los sedimentos, en los que están absorbidos estos compuestos. En muchos de estos casos, los compuestos químicos no son metabolizados por los peces, la sustancia simplemente se acumula en el tejido graso del pez, lugar donde su concentración aumenta con el tiempo. Como se observa en la figura, la concentración de DDT en las truchas del lago aumenta casi linealmente con la edad del pez, tal como se observa en la figura. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos ha suspendido drásticamente la disponibilidad de un buen número de insecticidas de cloruros orgánicos, en especial el DDT, el aldrin, el dieldrin, heptacloro, mirex, clordecona y clordano. Sin embargo, hay otros que son ingredientes activos de varios productos que aún se utilizan en casas y jardines, y algunos utilizados para controlar plagas ambientales de materiales también de construcción y agrícolas. Con respecto a la absorción del DDT, las vías de absorción potenciales son la inhalatoria, la oral y la dérmica. Con respecto a la inhalatoria, por lo general es de poca importancia, ya que el tamaño de los cristales del DDT, mayor o igual a 250 micrómetros, evita su llegada a las profundidades del pulmón y paulatinamente son limpiadas por el epitelio respiratorio para terminar siendo deglutidas. Sin embargo, la exposición por vía inhalatoria podría existir en el caso de la presencia de partículas pequeñas o por volatilización del DDT, lo cual permite la presencia de insecticidas en la fase gaseosa. La vía oral es la más importante y en estudios controlados se ha demostrado que el pico máximo del DDT en sangre se alcanza 3 horas después de la ingesta. La absorción por el tubo digestivo es lenta y en la linfa se recupera entre un 47% y un 65% de las dosis administradas. Asimismo, se conoce que la absorción del DDT se facilita en un ambiente graso, pero en el caso del insecticida se facilita la absorción por la presencia de la bilis o por componentes lipídicos de la dieta. Finalmente, la absorción dérmica es limitada. Por ejemplo, la toxicidad del DDT por vía oral es 10 veces mayor que por vía dérmica. Un reporte de monos expuestos a suelos contaminados por vía dérmica demostró una absorción del 3,3%. Con respecto a su distribución, el DDT y sus metabolitos se distribuyen en diferentes tejidos de acuerdo al contenido de grasa, al flujo sanguíneo y al coeficiente de partición sangre-lípido de cada uno de dichos tejidos. Los procesos de biotransformación son diferentes según la familia química de estos compuestos organoclorados. Algunos se transforman en derivados tóxicos liposolubles, como en el caso del DDT, cuyos metabolitos son el DDE, el DDD y el DDA, que son lipofílicos y acumulables. Las cianobacterias son organismos microscópicos procariotas con células muy simples que realizan fotosíntesis y contribuyen muy positivamente a generar oxígeno, reciclar nutrientes y captar carbono y nitrógeno atmosférico al agua. Asimismo, son la fuente de alimento para microorganismos herbívoros, zooplancton y bacterias, y por lo tanto aportan a sustentar las redes alimenticias de los ecosistemas acuáticos. Tienen algunos pigmentos que le dan una coloración verde esmeralda y por eso también son conocidas como algas verdes azules. Crecen muy rápidamente, pudiendo duplicarse en unas horas. Se las encuentra en diversos hábitats, particularmente formando parte de fitoplancton, microalgas, en agua dulce y marina. Una de las consecuencias del aumento de nitrógeno y fósforo en el agua es que las cianobacterias tendrán más nutrientes para crecer en forma desmedida o acelerada, sumando a otros factores como la temperatura alta, la disponibilidad de la luz y la baja renovación del agua. El crecimiento lleva a grandes cantidades de biomasa o floraciones
que pasan a observarse a simple vista. El agua se vuelve turbia y cambia de color tornándose verde esmeralda, lo que limita la penetración de la luz, promueve la escasez de oxígeno en las zonas profundas y la mortandad de la fauna acuática. Las cianobacterias en alta abundancia confieren también un determinado olor por una sustancia volátil que puede producir en gran cantidad llamada geosmina, que es una cianotoxina. Los trialometanos se generan durante la desinfección del agua debido a la reacción del cloro con la materia orgánica presente en el agua. La cantidad y proporción de trialometanos en el agua dependerá de la cantidad de cloro añadido, cantidad de materia orgánica, del pH y temperatura. El cloroformo es el trialometano más abundante y acostumbra a ser el principal subproducto de la desinfección encontrada en el agua clorada. Los trialometanos pueden incorporarse al cuerpo humano por diversas vías: ingestión del agua de red, inhalación de trialometanos evaporados y absorción dérmica. Los estudios epidemiológicos asocian determinadas exposiciones de trialometanos y en general las exposiciones a subproductos de la desinfección con efectos sobre la salud como el cáncer de vejiga y determinados defectos de nacimiento en recién nacidos de madres expuestas. Los estudios sobre el cáncer de vejiga encuentran un incremento de riesgo debido a largas exposiciones de los trialometanos, más de 30 años, a pesar de que los resultados no son siempre significativos. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasifica al cloroformo y el bromodiclorometano como posibles carcinógenos para los humanos en ciertas condiciones de exposición. Dioxinas y furanos son los nombres comunes de un grupo de más de 200 sustancias químicas sumamente tóxicas. Todas las dioxinas tienen la misma estructura química básica y todas contienen átomos de cloro. Los furanos se parecen a las dioxinas, pero con algunas diferencias en su estructura química básica. Las dioxinas y los furanos se forman en diversos procesos de combustión. En algunos casos, esto ocurre durante eventos naturales como incendios forestales o erupciones volcánicas. Sin embargo, la mayoría de las dioxinas y los furanos se forman de manera no intencional en actividades humanas, como los procesos de combustión industrial, la incineración mal controlada de residuos peligrosos, desechos médicos, la producción de papel con blanqueo a base de cloro, al igual que durante otras actividades comunes como la quema de basura. Estas sustancias químicas se encuentran en cantidades muy pequeñas en el aire, el agua y el suelo. Pueden liberarse a la atmósfera cuando se quema basura, luego se transporta en el aire, a veces recorriendo grandes distancias, y estas sustancias químicas se depositan en el suelo, en los cuerpos de agua y sobre los cultivos. A partir de ahí, su concentración se va incrementando a través de la cadena alimenticia debido a su acumulación en el tejido adiposo de los animales, incluidos los que son fuente de alimento para los humanos. Es por ello que alimentos como la carne, los productos lácteos, el pescado y los huevos tienen niveles más altos de dioxinas y furano y en algunos casos concentraciones menores en frutas, verduras y cereales. Incluso en pequeñas cantidades se considera que las dioxinas y furanos constituyen un problema para la salud y el medio ambiente porque son persistentes, lo que quiere decir que permanecen mucho tiempo en el medio ambiente, son acumulables y se almacenan en el tejido adiposo de animales humanos, pueden viajar grandes distancias en la atmósfera, de modo que en algunos casos las dioxinas y los furanos generados en zonas terminan en regiones diferentes y muy distantes. La exposición breve del ser humano a altas concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora. Como las dioxinas están omnipresentes, todos tenemos una exposición de fondo y una cierta concentración de dioxinas en el organismo, la llamada carga corporal. En general, no es de suponer que la exposición de fondo normal actual tenga efectos en la salud humana. No obstante, debido a un gran potencial tóxico de esta clase de compuestos, son necesarias medidas para reducir la exposición de fondo actual. El ion mercúrico
Forma moléculas covalentes cuando se combina con aniones que son capaces de formar enlaces covalentes en lugar de constituir un sólido iónico. Un ejemplo de ello es el cloruro mercúrico. Igual que el ion cloruro forma un compuesto covalente con el ion mercúrico, también lo hace el anión metilo y da lugar a un líquido volátil molecular que es llamado dimetilmercurio. El proceso de formación del dimetilmercurio se da en sedimentos de ríos y lagos, sobre todo en condiciones anaeróbicas, cuando las bacterias anaerobias y los microorganismos convierten al ion mercúrico en dimetilmercurio. El agente activo en el proceso de biometilación es un constituyente común en los microorganismos, un derivado de la vitamina B12 con un enlace entre el anión metilo y el cobalto, que recibe el nombre de metilcobalamina. Los compuestos de metilmercurio aparecen incluso más fácilmente y del mismo modo que el dimetilmercurio en la superficie de los sedimentos en el agua anaeróbica. La producción de metilmercurio predomina sobre el dimetilmercurio en sistemas acuosos ácidos o neutros. Los iones sulfato estimulan a las bacterias reductoras de estos iones que metilan al mercurio. En cambio, la presencia del ion sulfuro da lugar a la formación de complejos de sulfuro de mercurio que no experimentan metilación alguna. Debido a su volatilidad, el dimetilmercurio se evapora en el agua relativamente rápido, a menos que se transforme en condiciones ácidas en una forma monometilio. La metilación del mercurio inorgánico tiene lugar en regiones aeróbicas de los lagos, sobre todo cerca de la interfase en el epilimión y el hipolimión, y en la interfase de este último con los sedimentos, pero no en el agua aeróbica. Los sedimentos orgánicos del fondo de los lagos calientes y poco profundos son lugares importantes para la producción de metilmercurio. Los pantanos también son áreas activas de producción de dicho compuesto. El metilmercurio en la superficie del agua se fotodegrada a productos que todavía se desconocen y es el sumidero más importante de esta sustancia en algunos lagos. El ion mercúrico en sí mismo no es fácilmente transportado de manera directa a través de las membranas biológicas. El metilmercurio es una toxina más potente que las sales del ion mercúrico, debido a que es soluble y se acumula en los tejidos grasos de los animales y a que es más móvil. La principal toxicidad del metilmercurio tiene lugar en el sistema nervioso central. En el cerebro, este compuesto se convierte en ion mercúrico, que probablemente sea el responsable de los daños en dicho órgano. El vapor de mercurio se oxida también a este ion una vez que ha entrado en las células. La intoxicación por arsénico puede resultar en una hepatitis tóxica con niveles elevados de enzimas hepáticas. La ingesta crónica de arsénico puede derivar en una hipertensión portal cirrótica. Existe una fuerza de asociación limitada entre la exposición crónica al arsénico y la hipertensión portal no cirrótica. Existen reportes de casos que relacionan la exposición crónica de alto nivel de arsénico con el angiosarcoma hepático, una forma poco común de cáncer de hígado. No obstante, existe una fuerza de asociación limitada entre la exposición crónica del arsénico y el angiosarcoma hepático, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. El arsénico es una de las 10 sustancias químicas de la Organización Mundial de la Salud que considera más preocupantes para la salud pública. Los esfuerzos de la organización por reducir la exposición al arsénico incluye el establecimiento de valores guía, el examen de datos científicos disponibles y la formulación de recomendaciones para la gestión de los riesgos. La Organización Mundial de la Salud ha definido un valor guía para el arsénico en sus guías para la calidad del agua potable, cuya finalidad es servir en el mundo entero de base para las tareas de reglamentación y normalización en esta esfera. En estos momentos, el límite recomendado para la concentración de arsénico en agua potable es de 10 microgramos litro.
aunque este valor de referencia se considera provisional dadas las dificultades de medición y las dificultades prácticas relacionadas con la eliminación del arsénico del agua de bebida. Cuando hay problemas para respetar el valor guía, los Estados miembros pueden establecer límites más elevados teniendo en cuenta las circunstancias locales, los recursos disponibles y los riesgos asociados a fuentes con bajos niveles de arsénico contaminadas microbiológicamente. El comportamiento ambiental del arsénico está condicionado básicamente por las condiciones redox y el pH del medio hídrico. Con respecto a los factores que afectan en la movilidad del arsénico en distintos compartimientos ambientales, es el potencial redox es uno de los principales parámetros que controla la especiación del arsénico y por lo tanto afecta fuertemente a su especiación y movilidad. En el caso del suelo se encuentra generalmente en condiciones oxidantes porque la especie predominante es el arsénico 5. En cambio, en condiciones reductoras predomina el ion arsénico 3. En general, el arsénico 5 está más fuertemente absorbido a las superficies minerales que el arsénico 3. Un cambio en las condiciones redox del suelo que conlleve a la reducción del arseniato-arsenito puede provocar la movilización del arsénico. Esto puede ocurrir en suelos inundados o por una fuente de oxidación de la materia orgánica. La movilización de arsénico en ambientes reductores no es debido solo a los cambios producidos en el estado de oxidación del arsénico, sino también a la disolución reductiva de los óxidos de hierro. En condiciones fuertemente reductoras, la formación de sulfuros controla la concentración de este elemento mediante coprecipitación. Otro parámetro sería el pH. El pH, por ejemplo, del suelo es un factor esencial en la capacidad de absorción y disponibilidad del arsénico. La mayoría de los metales tienden a estar disponibles a pH ácido porque son menos fuertemente absorbidos. A pHs ácidos, la actividad de ion hidrógeno es alta y la superficie de los minerales están cargados positivamente, lo que provoca que el arsénico 5 sea fuertemente absorbido. Por regla general, un aumento de pH del suelo ocasiona una liberación de los aniones de las posiciones de cambio, por lo que se liberan tanto arseniato como arsenito. El arsénico naturalmente presente en suelos argentinos tiene origen volcánico y su presencia abarca una extensa zona de las regiones central y norte del territorio, rica en terrenos arseníferos, a través de los cuales se produce la movilización hacia las napas de agua. Los estudios geoquímicos de suelos y sedimentos indican que el arsénico en aguas subterráneas de Argentina proviene de los sedimentos del Cenozoico, constituyentes de los principales acuíferos y de los fragmentos de vidrio volcánico presentes en dichos sedimentos. El arsénico es movilizado en el ambiente a través de una combinación de reacciones que incluye tanto procesos naturales, meteorización, actividad biológica y emisiones volcánicas, así como procesos antropogénicos como es actividad minera, uso de combustibles fósiles, pesticidas, herbicidas, entre muchos otros. En general, el efecto letal del arsénico cuando se consume en grandes dosis se debe al daño gastrointestinal, que da lugar a severos vómitos y diarreas. El arsénico con estado de oxidación 3, inorgánico, es el más tóxico que el arsénico estado de oxidación 5, aunque parte de este último se convierte por reducción en el primero en el organismo humano. Se cree que la mayor toxicidad del arsénico 3 se debe a su capacidad de quedar retenido en el cuerpo durante más tiempo, puesto que se enlaza a los grupos sulfidrilos en una de sus varias enzimas. Debido a la subsiguiente inactividad de las enzimas, la producción de energía en la célula disminuye y ésta queda dañada. Una vez que el arsénico se metila en el riñón, deja de enlazarse fuertemente a las enzimas y en consecuencia es ampliamente desintoxicado. La introducción de compuestos tóxicos a los ecosistemas acuáticos produce una variedad de respuestas en los organismos gobernadas por diferentes factores tales como grado de toxicidad, concentración, tiempo de exposición, características ambientales del sistema receptor, edad y condiciones de los organismos expuestos,
patógenos en el ecosistema, presencia de otros tóxicos, capacidad de biodegradación del compuesto y procesos de transporte, es decir, la distribución del compuesto químico entre la atmósfera, el agua y el suelo, dependiendo de la afinidad de dicho compuesto por cada fase. En las últimas décadas, la ecotoxicología ha desarrollado un nuevo enfoque metodológico basado en la medición de las respuestas bioquímicas, celulares, fisiológicas o comportamentales que pueden ser medidas en un organismo a nivel de población o una comunidad y ser reflejadas frente a un peligro potencial por uno o más contaminantes. Cada una de estas respuestas o biomarcadores representa una señal integrada del nivel de contaminante de una determinada zona y por consiguiente contribuye un indicador del nivel de riesgo toxicológico al que puede ser sometida una determinada población natural. Un biomarcador se define como la variación inducida por una sustancia contaminante al nivel de componentes bioquímicos o celulares de un proceso, de una estructura o de una función, que puede medirse en un sistema biológico. Dichas variaciones pueden proporcionar información tanto sobre la amplitud de la respuesta del organismo en función de la entidad de ataque químico, como sobre la conexión entre los efectos de una sustancia contaminante y los diversos niveles de organización estructural, además que puede evidenciar efectos nocivos a muy bajas concentraciones y durante periodos cortos de exposición. La evaluación de biomarcadores en una muestra de organismos bioindicadores de una o más zonas sospechosas de contaminación y controlados con organismos procedentes de una zona de control permite establecer el peligro potencial al que están sometidas la o las comunidades objetos de estudio. Además pueden indicar el efecto ecológico de un contaminante a largo plazo en función de la exposición o no del organismo, a un nivel de contaminación que sobrepasa los niveles de normal homeostasis o compensación. Con respecto a las ventajas del uso de bioindicadores, presenta que es de bajo o nulo costo, sin mantenimiento ni costo energético. El biomonitoreo permanente de las comunidades resulta ser económico comparado con el análisis físico-químico, suministran datos de situaciones pasadas, amplio grado de dispersión, fácil identificación de fuentes contaminantes, posibilidad de observar efectos fisiológicos. La existencia de manuales con métodos establecidos de colecta y registro de información hacen que sea posible su realización por personas sin amplios conocimientos de biología. Las comunidades reflejan muchas condiciones del sistema, físicas, químicas, biológicas y ecológicas. Con respecto a las desventajas de los bioindicadores, no ofrecen mediciones puntuales, sino en todo el tiempo que el organismo lleva expuesto. La variación genotípica y la edad pueden dificultar el estudio. Existe la posibilidad de que haya sido expuesto previamente a ciertos elementos. Pueden ser influidos por el entorno, suelo, estructura, hábitat singular. El muestreo implica mayor tiempo. La información es cualitativa, no cuantitativa. Solo utilizando índices biológicos obtendremos más información. Para la identificación taxonómica se requiere experiencia. Para obtener una evaluación integral es necesario realizar análisis físico-químicos o pruebas de toxicidad. Con respecto a los tipos de índices biológicos, índices bióticos se basan en la ordenación y ponderación de las especies presentes en las aguas según su tolerancia a la contaminación. Índices de diversidad refleja las variaciones en la estructura de comunidades según el número de especies que componen, que sería la abundancia relativa. Índices tróficos evalúan la contaminación orgánica a través del incremento de los organismos reductores y consumidores frente a la disminución del número de organismos productores. Tipos de bioindicadores: tenemos bioindicador de calidad de suelo, se suelen utilizar bacterias, plantas y hongos, las cuales deben tener predilección por un tipo de suelo, por ejemplo ácidos básicos pobres, contaminados, o actúan como acumuladores. Bioindicadores de la calidad del aire: se utilizan generalmente líquenes que carecen de un sistema excretor y actúan tanto como bioindicador como bioacumuladores, proporcionando medidas muy fiables. Después tenemos también bioindicadores de calidad de aguas. Se utilizan gran cantidad de organismos como macroinvertebrados, bacterias, protozoos, musgos, algas, etc.